Principios ordenadores. El orden no se refiere solo a la regularidad geométrica, sino también a aquella condición en que cada parte de un conjunto está dispuesta con relación a las demás y al propósito final, de suerte que dé lugar a una organización armoniosa. El orden carente de diversidad puede desembocar en monotonía y hastío. La diversidad sin orden puede producir el caos. Los siguientes principios de ordenación que consideran como artificios visuales que permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios de un edificio dentro de un todo ordenado y unificado. Es una línea que une dos puntos en el espacio y a lo largo del cual se pueden situar más o menos regularmente las formas y los espacios. Un eje, aunque sea imaginario e invisible, es un elemento con poder que implica simetría pero exige un equilibrio. Posee las características de longitud y dirección, induce el movimiento y a la aparición de diferentes perspectivas a lo largo del recorrido. Los elementos terminales de un eje valen tanto para enviar como para recibir el empuje visual. Estos elementos pueden ser cualesquiera de los siguientes: puntos en el espacio marcados por elementos lineales verticales o formas constructivas centralizadas, planos verticales como la fachada simétrica de un edificio, los que proceden de espacios abiertos, espacios definidos convenientemente que por lo general son centralizados o tienen una forma regular, los pasos que al abrirse al exterior apuntan a un paisaje o a una vista lejana. Distribución y organización equilibradas de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o plano de separación o respecto a un centro o un eje. Esta requiere la existencia de un eje o control alrededor del que se estructura el conjunto. La simetría exige una disposición equilibrada de modelos equivalentes formal y espacialmente en torno a una línea o un punto centro común. Hay dos clases fundamentales de simetría: la simetría bilateral, que es una disposición equilibrada de elementos análogos o iguales en los lados opuestos de un eje dividiendo el conjunto de dos mitades idénticas. La simetría central, que es una disposición equilibrada de elementos análogos y radialidades cuya disposición puede dividirse en mitades similares, con un plano que pasa alrededor del centro a lo largo del eje central con independencia del ángulo que guarde. Una composición arquitectónica puede hacer uso de la simetría para organizar de dos modos sus formas y sus espacios. La total organización de un edificio puede realizarse simétricamente. Por una parte, la simetría sugiere la colocación regular de elementos idénticos repetidos para producir un todo estructural, llevando un enfoque, fortaleza, integridad, etc. Por otra parte, la simetría parece ser rígida, formal, impersonal, la antítesis de la expresión creativa humana. Los intereses mutuos de las ciencias y las artes han servido de punto focal para muchos pensadores originales. Según Hermann Weyl, la simetría es un tema amplio con significado en el arte y la naturaleza. En su raíz están las matemáticas. Toda la teoría de la relatividad no es sino otro aspecto de la simetría. La relatividad trata acerca de la simetría inherente del continuo de 4 dimensiones espacio-tiempo. La simetría rotatoria, radial, cíclica, circular o simetría alrededor de un punto tiene que ver con el número de vueltas que da un módulo alrededor de un centro o vértice antes de llegar a su punto de salida, en que traza sobre sí mismo su posición original. Tenemos la simetría doble, triple, cuádruple, quíntuple y sextuple. La satisfacción derivada de la simetría bilateral es un reflejo de nuestra estructura, una interesante demostración que puede enseñar cuán inherente e innato es este impulso de derecha a izquierda. Simetría de traslación. La línea continua es la clave para la simetría de traslación. En esta los módulos se repiten con intervalos de distancias iguales a lo largo de un curso para producir motivos altamente decorativos, muy útiles como bordes o separaciones en la arquitectura. Grupos simétricos. De las formas geométricas regulares básicas, solo el cuadrado, el triángulo y el hexágono pueden cubrir un plano por completo. Los 17 diferentes motivos o configuraciones ya han sido desarrollados por geómetros. La simetría debe distinguirse del caos o de la ausencia de estructura. Siempre está implícito un sentido subyacente de simetría interrumpida. En este ejemplo, el eje de simetría pasa por un lado de la línea central del cuadro, mientras una mitad de la figura es literalmente una imagen reflejada de la otra mitad. También es evidente la simetría en las formas discrepantes detrás de la izquierda y la derecha de la figura. Articulación de la relevancia o significación de una forma a un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. El principio de la jerarquía implica que en la mayoría de las composiciones arquitectónicas existen auténticas diferencias entre las formas y los espacios que reflejan su grado de importancia y el cometido funcional, formal, simbólico que juegan en su organización. La articulación de una forma a un espacio con el propósito de darle importancia o significación puede alcanzarse dotándola de una dimensión excepcional, una forma única, una localización estratégica. La predominancia de una forma o espacio que es jerárquicamente importante se logra convirtiéndolo en una excepción a la norma, en una anomalía. Una composición arquitectónica puede poseer más de un único elemento dominante, pero cuando se enfatiza todo no se enfatiza nada.
Existe jerarquía por tamaño, que es cuando se hace visible por las dimensiones del elemento, por contorno, una diferenciación que se apoya en un cambio de la geometría o de la regularidad, por la situación, con objeto de atraer la atención sobre sí. Las formas y los espacios se pueden situar estratégicamente. Los puntos jerárquicamente importantes comportan la conclusión de una secuencia lineal o de una organización axial, el motivo principal de una organización simétrica, el foco de una organización radial o central, la compensación de la parte superior e inferior o en primer término de una composición. Movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. El ritmo hace referencia a todo movimiento que se caracterice por la recurrencia modulada de elementos o de motivos a intervalos regulares e irregulares. El ritmo implica la noción fundamental de repetición que es posible emplear para organizar en arquitectura las formas y los espacios. Las vigas y las columnas se repiten formando crujías iterativas en la estructura y módulos espaciales. Las puertas y las ventanas marcan repetidamente la superficie de los edificios para que la luz, el aire, las vistas y las personas tengan acceso al interior. La cualidad de la duplicación y del intervalo repetida exactamente una y otra vez o modificada de alguna manera regular le da a la obra completa sensación de ritmo. Identificamos fácilmente el ritmo evidente y exagerado como las formas repetidas con exactitud y una distribución pareja de elementos similares. Los ritmos encubiertos pueden dar la sensación de satisfacción o armonía cuyo origen no es fácil de determinar. Como lo explica Kepes, el mundo es atómico modular, sin embargo, nunca se repite. El concepto de los módulos indica orden, disciplina, libertad y debe representar un armazón conceptual dentro del cual operar, en lugar de ser una dimensión específica. Los usos del alfabeto de 29 caracteres y las pinceladas precisas en un número aún mayor de las caligrafías asiáticas demuestran las variaciones ilimitadas y las recombinaciones de estos sistemas modulares. En el diseño gráfico y publicitario, las relaciones rítmicas fuertes e insistentes son bastante efectivas y populares. La repetición de elementos idénticos de forma claramente rítmica es casi una garantía de éxito gráfico. Línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. La pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de su regularidad, su continuidad y su presencia permanente. La pauta lineal obliga a que tenga una continuidad visual suficiente para cortar o desviarse de todos los elementos de composición. Ante una organización arbitraria de elementos distintos, una pauta los puede componer de las siguientes maneras: línea, plano y volumen. Mostramos la propensión a agrupar elementos en unas composiciones arbitrarias de acuerdo a la proximidad entre unos y otros y sus características visuales que comparten. Estos conceptos se aplican en el principio de repetición como sistema ordenador en la composición de elementos reiterados. Los modelos estructurales suelen incluir la repetición de apoyos verticales a intervalos regulares o armoniosos definidos por las luces o las divisiones modulares del espacio. La introducción de una secuencia de puntos enfáticos o de intervalos excepcionales permite crear modelos rítmicos de mayor complejidad. Los patrones de reverberación se organizan de la siguiente manera: según un modelo radial, según una secuencia lineal o arbitrariamente. Principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicos sin que por estas causas se produzca pérdida de identidad o de concepto. El principio de la transformación faculta al diseñador para seleccionar un modelo prototípico arquitectónico cuya estructura formal y ordenación de elementos sea apropiada y lógica, así como para modificarlo a través de una serie de manipulaciones discontinuas, a fin de que dé cumplida respuesta a las condiciones y contexto específicos del diseño en cuestión. El significado de orden ha sido deformado por una controversia que identifica un orden general con un tipo muy particular de orden defendido por una generación de artistas y arquitectos y rechazado por restrictivo por otra generación. El orden es posible a cualquier nivel de complejidad, pero si no hay orden no hay manera de decir lo que la obra está tratando de expresar. El orden se realiza a menos que circunstancias especiales lo eviten. La arquitectura se aproxima a este nivel más bajo de orden en las unidades de habitación idénticas de la llamada subdivisión, donde todos los lugares son intercambiables y el visitante se encuentra en el mismo lugar vaya donde vaya. El orden es modificado por ciertos principios. La simetría está contraindicada por la desemejanza de función. La regularidad no es aceptable cuando la mente para la cual está hecha el objeto busca la irregularidad.
significa una diferencia que la dependencia de un objeto respecto al contexto se manifieste como una diferencia con su forma o como una modulación de ella. Tiene que ver con la diferencia entre el patrón prendido o inherente y la ejecución práctica. Desorden no es solo la máxima ausencia del orden. El orden se produce por discordancias entre órdenes parciales y por la falta de relaciones ordenadas entre ellos. Los componentes de una disposición desordenada deben estar ordenados dentro de sí mismos, o la falta de relaciones controladas no frustraría a nadie. Las situaciones desordenadas pueden distinguirse de manera intuitiva por el malestar que provoca su aspecto en general. Por definición no hay estructura en el conjunto. El orden se encuentra a todos los niveles de complejidad. Cuanto más compleja sea la estructura, mayor es la necesidad de orden. Una ambigüedad ordenada puede hacer que el mismo edificio parezca alto cuando se observa en un contexto y pequeño cuando se observa en otro. Una de las formas más comunes de complejidad ordenada es la desviación con respecto a una norma. El enemigo de la complejidad es la incompatibilidad, es decir, el orden. El orden corre peligro cuando las desviaciones son lo bastante fuertes como para alterar el patrón del conjunto. Cada parte de un conjunto, al ser todo en sí misma, puede tratarse por separado. Puede ser entendida y juzgada en términos de su propia organización. El orden basado en componentes declinados subraya las líneas de fuerza en el esqueleto estructural del edificio. La distinción entre organizaciones de arriba y organizaciones de abajo sugiere otra manera de describir las diferentes clases de orden. La difusión sistemática desde un centro proporciona una pauta general, pero esta organización no cuenta para la delicada distribución del espacio. La organización desde abajo contribuye a lazos o uniones laxas entre las partes que son relativamente complejas en sí mismas. Por necesidad, el orden es coerción. El orden prescribe el lugar y función de todo lo que participa en él. Los principios y objetivos de los que deriva el orden de un sistema es improbable que dupliquen a aquellos que gobiernan a los componentes. En conjunto, presenta menos riesgo cambiar o complementar un diseño arquitectónico de otras manos que una pintura o escultura. Existe una diferencia evidente entre el orden relativamente tenso que controla todos los rasgos arquitectónicos que contribuyen al diseño y relación de un lugar con otras instalaciones juntas. El grado apropiado de una unidad entre los distintos elementos de un conjunto arquitectónico está directamente ligado a las relaciones funcionales de ellos. La unidad a nivel de todo diseño puede indicar un papel común, una función superordenada a diferencias de un nivel más bajo. El orden formal total llega precisamente hasta donde llega el orden funcional. Principios transformadores. Transformaciones dimensionales. Una forma puede transformarse mediante la modificación de sus dimensiones, pero no por ello pierde su identidad geométrica. Ejemplos: la esfera, una forma piramidal o un cubo. Transformaciones sustractivas. La sustracción de una parte de volumen de una forma implica su transformación. El alcance de esta sustracción condiciona a que la forma conserve su identidad original o por lo contrario la pierda y cambie de forma. Las formas simples y geométricamente regulares son muy distinguibles y en consecuencia se adaptan sin esfuerzo a todo su tratamiento sustractivo. Transformaciones aditivas. La transformación de una forma puede llevarse también a cabo por medio de la adición de elementos de su volumen inicial. Se obtendrá la conservación o modificación de la forma original. Para que las formas se agrupen conjuntamente caben las siguientes posibilidades, como la tensión espacial, que exige que ambas estén próximas unas de otras o que compartan un rasgo visual común como el color. Contacto arista-arista, exige una arista común que pueda actuar a modo de eje de giro. Contacto cara a cara, cada forma penetra en el espacio de la otra. Formas aditivas. Formas centralizadas. Se agrupan en torno a otras formas centrales y dominantes. Formas lineales, se disponen secuencialmente en fila o hilera. Formas radiales, se reúnen por simple proximidad o bien por participar en un rasgo común. Formas trama, responden a las formas moduladas cuyos nexos se regulan conforme a tramas tridimensionales.